entonces Javier Oliva, también desde Bahía Blanca, Argentina, con la lectura bíblica. Bueno, muchas bendiciones. Vamos a compartir un pasaje de las Escrituras en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Es una buena lectura para compartir en relación al tema que hoy el Señor nos va a estar, con el cual el Señor nos va a estar edificando a través de nuestro querido pastor y hermano en Cristo. Dice a partir del versículo 10 del capítulo 3 de segunda de Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que con la ayuda del Señor hoy, la palabra de Dios va a estar orientándonos para este tipo de cuestiones que parecieran únicamente tener un punto de vista secular, cuando la Escritura es suficiente también para orientarnos y para equiparnos, para tomar sabias decisiones y a la vez poder encaminar a la grey del Señor en lo que Dios dice respecto de estas cuestiones. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, mi querido hermano Javier, por esta lectura bíblica. Y ahora sí, mis hermanos, recordando una vez más que a través de radioencristo.com estamos saliendo en vivo desde Valparaíso para todo el mundo, y desde Radio Alcance Bíblico desde Talcahuano también tomando esta transmisión, y esperamos que sea de bendición. Así que saludamos a cada oyente, a los presentes aquí en esta plataforma, como a aquellos que están escuchando a través de las redes sociales. También agradecemos a nuestro hermano Rafael Lara, que está haciendo la grabación oficial para el canal de YouTube, canal 316 de Yepi Producciones. Así es que el Señor les bendiga, para luego también poder transmitirlo y tenerlo allí permanente a través de esta plataforma. Ahora sí, entonces, agradecemos a nuestro querido pastor y médico cardiólogo José Carbonell. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, y nos va a estar hablando acerca de la Biblia y la eutanasia. Querido pastor José, es un gusto tenerte con nosotros. Es tuyo este tiempo y nosotros estamos deseosos de ser edificados a través de la palabra del Señor y el conocimiento que Dios te ha dado. Adelante, querido pastor. Bueno, muy agradecido al Señor en primer lugar por la oportunidad que me dan de servirle, y también muy agradecido a todos los hermanos que, por supuesto, con su amor, con su trabajo para el Señor, para prepararnos mejor cada día, para hacerlo con más gracia, con más conocimiento, con más ciencia también, porque evidentemente dicen que un buen pastor es el que tiene olor a ovejas, y realmente, bueno, tenemos que tener olor a ovejas y también saber cómo cuidarlas a las ovejas, cómo sobrellevar las preguntas y las dudas que todas las personas tienen, y por supuesto siempre las dudas que nosotros podamos tener, Dios en su revelación completa en la palabra está toda la revelación que necesitamos para cada área de la vida y para cada necesidad de la vida. La Biblia, les voy a decir, hermanos, no es un libro de ciencia, pero habla de ciencia, porque habla y confirma todos los principios que la ciencia tiene y que muchas veces nosotros nos ponemos en duda si será cierto o no será cierto, pero sabemos que toda la Biblia habla de que verdaderamente hay un creador, hay un soberano, hay un Dios que es el que creó todo y que realmente Él es el dueño de todas las cosas, y por eso a Él vamos cuando
queremos edificar la grey, edificar a los hermanos, conducirlos a la verdad, porque la verdad nos hará libres, y por eso es que estamos con este tema que queremos difundirlo entre los hermanos en esta mañana. Muy bien, mi nombre es José Carbonell, nosotros estamos trabajando acá en Bahía Blanca, y estamos con mi esposa también, y queremos esta mañana compartir el tema, un tema bastante difícil, porque es un tema que ha traído mucha controversia, porque hay muchas dudas, porque hay muchas personas que tal vez se oponen a este tema, pero vamos a irlo hablando y vamos a ir viendo qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice en cuanto a este tema. El tema es la eutanasia, ¿cierto? Ese es el tema que vamos a ir tomando. Vamos a leer algunos versículos para tomar base de nuestra meditación en esta mañana. Y el primer versículo, vamos a ver el libro de Job, el libro más antiguo tal vez de la Biblia, capítulo 33, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, aquí estamos ya introduciéndonos a un punto fundamental, que nosotros como creyentes en la palabra de Dios somos creacionistas. Es decir, nosotros entendemos que no hubo ninguna explosión, ni ningún azar, ni ninguna evolución que haya provocado el cambio de un género a otro. Es decir, no descendemos del mono, aunque algunas caras, pero no vamos a decir eso, vamos a dejarlo, dejamos de lado eso, sino que nosotros comprendemos que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, un Dios soberano, es un Dios creador. Nosotros somos creacionistas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios lo hizo con su palabra. No necesitó ningún elemento que lo ayudara, ninguna partícula, ninguna molécula, ninguna teoría que todavía quiere demostrar el hombre, sino que nosotros creemos en la creación hecha por Dios y hecha al hombre, a la vida. Entonces el hombre tiene una parte material, una parte espiritual y una parte anímica. Esas son las tres divisiones que hace la Biblia, aun cuando en algunos lugares presenta el alma y el cuerpo, en otras partes presenta el alma y el espíritu, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que el hombre es tripartito. El cuerpo, que nos ayuda, nos relaciona con el resto de las cosas, es como el templo, el atrio, donde se relacionaba con todo el mundo. Está la parte anímica, el alma, el yo, ahí donde nos relacionamos consigo mismo, y está el espíritu. El espíritu es lo que nos relaciona con Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, en esa parte espiritual viene a vivir para siempre el Espíritu Santo de Dios. Entonces estamos claros que somos creados por Dios, que somos criaturas de Dios, que tenemos una parte material. Esa parte material es la que cuando llega el momento de morir va a ir a la tumba para esperar el día glorioso de la resurrección del cuerpo. Pero la parte inmaterial, la parte que Dios creó, el espíritu y el alma, vuelven a Dios que la creó. Entonces el creyente que muere en Cristo tiene una esperanza gloriosa que cuando cierra los ojos en este mundo, los abre en la misma presencia de Dios. Estamos delante de la presencia de Dios, estamos conscientes que estamos delante del Salvador, estamos conscientes que somos bienaventurados, de que hay consolación en la presencia del Señor y que estamos esperando el día que el Señor venga a buscar su iglesia, y cuando todos los muertos en Cristo vuelvan con
unir con la parte física que va a ser glorificada, que va a ser transformada para estar para siempre con Él. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta esa venida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, esta es la idea que nosotros tenemos como seres humanos, de que somos creados por Dios, de que somos formados por Dios, que tenemos una parte material y que tenemos una parte espiritual. Eso es lo que nos enseña esta primera palabra. Vamos a otra porción que dice Proverbios, capítulo 2, versículo 10, Proverbios, capítulo 2, Proverbios, el capítulo 2, el versículo 10, que dice así la Biblia, la santa palabra de Dios. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Es decir, que un creyente, por más que nosotros querramos vivir una vida de santidad, por más que querramos vivir, o además de vivir una vida de santidad, además de servir al Señor, además de, necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos más como pastores, porque nosotros somos los que guían a otros, los que conducen a otros. Muchas personas tienen muchas dudas y tienen muchas preguntas, y por eso es que nosotros tenemos que también estar preparados para dar razón con paciencia, con sencillez, de lo que creemos y de lo que nosotros entendemos de lo que dice la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la eutanasia, nos introducimos a una palabra difícil. ¿Por qué? Porque no solamente la eutanasia ocupa una parte científica, sino que la eutanasia ocupa una parte filosófica, una parte biológica, una parte médica, una parte espiritual también, una parte pastoral, es decir, un tema que se puede ver de diferentes lugares, y por eso que no es sencillo poder tener una definición concreta. Dentro de los derechos que tienen los humanos, existe mundialmente aceptado el derecho inalienable que tiene la vida, que tiene no solamente la vida, sino la libertad y el derecho a ser feliz. Son los tres derechos inalienables que tiene el ser humano: el derecho a la vida, el derecho a ser feliz y el derecho a la libertad. Ha sido motivo de gran discusión y numerosos trabajos científicos este dilema: libertad para nacer y libertad para morir, y libertad para tener una buena calidad de vida. Entonces, se va complicando, ¿no? Porque uno dice, bueno, vamos teniendo libertades. El hombre quiere libertad. Tiene un derecho a ser libre. El hombre tiene derecho a la libertad de tener felicidad, de ser feliz en su vida. Tiene derecho a la vida. Pero cuando llega a algún extremo, ¿no? Al nacer, por ejemplo, el derecho a la libertad a nacer. En muchos de nuestros países ya hay problemas con la ley del aborto, con la ley de la pastilla del día después y todo lo demás, que ya comienzan a cuestionar el derecho a nacer. Pero también está el cuestionamiento al derecho a morir, y cómo tener una muerte digna, y cómo tener una muerte que la persona no sufra, que la persona no pierda su dignidad, que la persona no pierda su estado de felicidad. Y entonces allí comienza el tema que nosotros queremos tratar. ¿Por qué? Porque allí comienzan varios interrogantes, varios matices que tiene el derecho a que una persona pueda morir o no. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es buena, eutanasia es muerte, es tener una buena muerte. Entonces ya la pregunta comienza diciendo, ¿puede
puede una persona que está sufriendo una enfermedad terminal, que está sufriendo una enfermedad donde ya las drogas y todo el tratamiento y todo lo que se ha hecho ya está, se ha escapado de las manos de la ciencia y la gente y la persona sigue sufriendo, puede entonces tener derecho a que esa persona tenga una asistencia, un acompañamiento a la muerte de alguna manera especial. Entonces ya ahí comienzan las dudas. Entonces, ¿qué grado? ¿Por qué? Porque nosotros, como empezamos diciendo, la vida la da Dios. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de nuestra existencia. Y Dios le pone límites a nuestra existencia. Dios es el que es soberano, Dios es el que guía, Dios es el que sostiene. Ahora, cuando nosotros hablamos de eutanasia, no podemos hablar así de una palabra aislada, sino tenemos que ponerlo en una posición, en una circunstancia, en una condición muy especial, donde esa persona ya pasó por muchos escalones, ya pasó por muchas situaciones y aún así sigue sufriendo y aún así sigue con una agonía o prolongando su agonía. Entonces allí donde entra la palabra que nosotros queremos estudiar como pensamiento de que realmente Dios tiene todo preparado y aún así el tratamiento que pueda ser acompañado. Dice acá que la eutanasia tiene un rigor científico, es decir, no cualquiera puede decir yo voy a hacer eutanasia y mañana empezamos a decir vamos a hacer eutanasia todos, sino que tiene un rigor científico y que además tiene un contexto. No se puede hablar de eutanasia sin un contexto. Es decir, ¿en qué contexto vamos a hablar acerca de la eutanasia? El diccionario define a la eutanasia como muerte sin sufrimiento. Y quiero decirle que es un acto o método de causar la muerte sin dolor. Existen sociedades médicas de eutanasia que definen como un acto médico de acompañar la vida del ser humano hasta la muerte, evitando el dolor, el sufrimiento físico severo. Los debates actuales son sobre el derecho a morir y que se basa en el hecho de matar, sino qué tipo de calidad de vida se le va a dar a esa persona. Entonces, hoy hay entidades o grupos de cada hospital que tienen grupos de ética donde se habla el tema de a qué persona se le va a acompañar. Porque la idea es acompañar a la persona para que tenga una buena muerte. Eso es la eutanasia. Lo que sucede es que, por supuesto, hay diferentes características y diferentes situaciones y cada una debe ser planteada. La eutanasia no es un tema moderno. La eutanasia viene con la historia. La historia, en muchos lugares, en muchas civilizaciones, se planteó el tema de la eutanasia. Por ejemplo, hay eutanasias que fueron como rituales. Se conocen prácticas de eutanasia en pueblos primitivos que van de la eutanasia piadosa hasta la eutanasia que pretendía mejorar la especie humana. Ya cuando vino la Segunda Guerra Mundial, se usó mucho este tema de la eutanasia. ¿Por qué? Porque se decía que eliminar una raza que fuese inferior, una raza que no fuese buena, iba a permitir que se mejorara la raza y la raza que quedara, la raza más fuerte, la raza que sobrepasara este tema, iba a ser una mejor. Sin embargo, Platón consideraba que los menos sanos debían dejarse morir. En otra gran civilización como la romana, esta práctica tenía diferentes maneras
por el pensamiento de que era mejor la muerte que la vida con sufrimiento. Con la llegada de la Edad Media y durante el principio del Renacimiento aparece el pensamiento cristiano. Y la eutanasia cobra otro valor, el del bien morir, es decir, la muerte como último proceso de la salud y de la vida del hombre para evitar el sufrimiento. Por ello es necesaria la ayuda al moribundo con los recursos necesarios para que tenga una muerte digna. Es decir, ustedes ven que se va complicando la cosa, porque uno pasa 1 centímetro la línea y ya cae en una situación donde se está manejando la vida o la muerte de una persona. Entonces, ¿cuál es el concepto que hoy se tiene de eutanasia? El concepto que hoy se tiene de eutanasia es que después de que la persona ha pasado todos los elementos del tratamiento, donde ha pasado todos los elementos del acompañamiento terapéutico que necesitaba y sigue en el sufrimiento y a falta de la calidad de vida, allí entonces uno comienza a pensar en una eutanasia, es decir, acompañar una buena muerte que no sufra esa persona. Pero por supuesto, eso tiene que ser un concepto claro y ético, porque por supuesto la maldad y el pecado van a estar en muchas situaciones, como el trasplante de órganos, como la donación de órganos, cuántos otros temas que el mundo tiene, o el corazón del hombre tiene, para tratar de confundir el verdadero propósito de lo que es la eutanasia. La eutanasia médica, una vez surgida la medicina científica, los médicos hicieron, digamos, el tema, o pusieron el tema de la eutanasia práctica, tratando el tema como eutanasia práctica, es decir, qué paciente o qué situación de un paciente de riesgo podía, como vamos a hablar, ¿no? Temas prácticos, donde vamos a hablar que realmente se muestra que realmente esa persona necesita que realmente esa situación. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros conozcamos que es un tema de ética. Es un tema de ética. ¿Qué significa la ética? Así como la ética cristiana, nosotros tenemos muchos temas de ética. ¿La ética cristiana cuál es? La ética cristiana es la que nos dice qué conducta el cristiano tiene que seguir. Hay temas que en la Biblia no están. Por ejemplo, la Biblia no dice no fume. No sé si habrá alguien que fume, pero perdónenme, no dice que no fume. Pero, ¿por qué decimos que fumar le va a hacer mal al templo del Espíritu Santo? Porque nosotros sabemos que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sabemos que hay cosas que hacen mal al templo del Espíritu. El cigarrillo, ¿qué pasa? El cigarrillo tiene monóxido de carbono, tiene nicotina, tiene alquitrán. Entonces, ¿qué pasa? El alquitrán provoca cáncer, la nicotina cierra los vasos sanguíneos, el monóxido de carbono produce anoxia, es decir, falta de oxígeno en las células. Entonces, por todo esto, nosotros consideramos un tema de ética cristiana, una ética cristiana de que no dice la Biblia no fume, pero nosotros sabemos que por la ética cristiana nos conducimos hacia que proteger el templo del Espíritu Santo. Este es un tema de ética también. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia, bueno, hay que acompañar a una persona que ya está totalmente desahuciada, que está pasando por tiempos de dolor. Es decir, no podemos hablar de una palabra eutanasia sola, sino tenemos que ver el contexto donde se está diciendo la palabra, ¿no? Y además que en este momento los únicos que están capacitados, porque la ley se aprobó aquí en nuestro país, los que están capacitados son médicos para poder aplicar este tipo de tratamiento, digamos.
¿Por qué? Porque vamos a ver qué significa la eutanasia activa y qué significa la eutanasia pasiva. Entonces lo que nosotros nos podemos preguntar en esta mañana, preguntamos, ¿tiene el hombre derecho en una enfermedad incurable? O por ejemplo, la muerte cerebral. Ustedes han escuchado tantas veces de la muerte cerebral. Esperar una muerte que no tenga dolor y ser tratado por ese dolor para acompañarlo a una buena muerte. ¿Tiene derecho un hombre a tomar decisiones sobre el momento aconsejable para acabar su vida? Entonces hay dos cosas muy diferentes. Primero, que la decisión no la toma la propia persona, porque si no sería un suicidio. Yo me quiero matar, entonces no tome el suicidio. ¿El creyente se puede suicidar? ¿Se puede suicidar un creyente? Esa es la gran pregunta que la gente se hace, que las personas se hacen, ¿no? Y la otra pregunta es completamente diferente, porque ustedes ven qué concepto, qué cambio tiene una persona que ha sido tratada, que tiene una situación incurable, que tiene una situación de agonía, que tiene una situación de prolongar esa agonía en el dolor, y entonces qué diferencia hay entre una y otra. Por eso la diferencia entre muerte digna, entre eutanasia, entre sedación paliativa y suicidio asistido. Son esas 4 palabras que hoy están de moda en todos lados y que la gente lo pregunta. Nosotros entonces, la eutanasia es un término que lo aplicamos solamente en un contexto. Lo aplicamos en un contexto de un paciente que necesita ayuda, es decir, la ayuda para acompañarlo a morir. Lo acompañamos a morir en una muerte digna. Es el derecho que tiene toda persona de que acompañarlo a morir en una muerte digna. ¿Cómo se puede realizar esa eutanasia? Bueno, esa eutanasia puede ser pasiva o puede ser activa. La eutanasia pasiva es la que significa o la que habla acerca de que una persona suprime el tratamiento. Es decir, el tratamiento no anda, sigue su evolución, sigue su dolor, sigue su sufrimiento, sigue su agonía, y entonces se detiene el procedimiento a tratarlo. Entonces eso se llama eutanasia pasiva, donde una persona suprime el tratamiento y esa persona entonces se acelera el proceso de muerte. La eutanasia activa es cuando una persona ya recibe alguna droga que no es buena o que no hace bien, y entonces esa persona sigue ya así a la eutanasia activa. Ocurre cuando se crean medios y métodos para llegar a un desenlace indolor. Los puntos de mayor controversia es el estado de coma irreversible, son la ética por un lado y los problemas económicos por otro. El enfoque de la vida bajo un prisma ateo agnóstico es la decisión de adelantar la muerte, que no afecta a la conciencia, pero evidentemente nosotros tenemos verdaderamente una ética que es la ética de Dios. Nosotros estamos a favor de la vida, nosotros siempre vamos a estar a favor de la vida, porque la vida la da Dios, porque la vida la corta Dios y la corta el Señor, pero también necesitamos entrar, como a veces tal vez toda la sociedad debe saber, que en la medicina se debe entrar a un punto donde las personas que estén en una situación terminal o una situación de muerte cerebral, porque la muerte cerebral es uno de los temas más importantes que existe en cuanto a la eutanasia, es decir, en qué momento
esa persona murió, en qué momento esa persona dejó de vivir. Entonces la muerte cerebral es uno de los temas más comunes, más contradictorios que hay en este momento, para que en qué momento la gente pueda ser desconectada o se puede realizar una eutanasia. ¿Qué dice la sociedad? La sociedad, la eutanasia fue un problema generalizado en aquellas sociedades que practicaban la eliminación de las personas. Esta costumbre estuvo admitida respecto a los recién nacidos con malformaciones congénitas o a los ancianos de una población muy antigua. La influencia del cristianismo cambió las prácticas. La influencia del cristianismo cambió las prácticas. Desde 1970 se viene constituyendo asociaciones de defensa para aplicar la eutanasia correctamente. Sin embargo, las actitudes a formar los mismos grupos pequeños con cierta mentalidad de relativización con respecto a la vida humana va siempre estando presente en la sociedad. Los que defensores de la eutanasia afirman es cuando una persona va a ser hecho o producto de la eutanasia. Pero hay casos muy discutidos, como son la muerte cerebral, como son las malformaciones congénitas en cuanto a la formación cerebral de una criatura, o también como es el hecho de que el proceso de cáncer terminales, donde las personas han recibido todo su tratamiento y aún siguen estando en esta situación. Las declaraciones de los derechos humanos de la ONU dice que la Declaración Universal, todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Sin embargo, muchos Estados miembros de la ONU han legalizado el aborto y también muchos han legalizado la eutanasia. Es decir, estos dos temas donde el hombre manipula la vida son temas de mucha oración, porque no son sencillos de poder enfrentar. Por supuesto que el creyente va a defender siempre la vida, porque siempre nosotros vamos a estar por la vida y la buena calidad de vida. Pero cuando hablamos de la eutanasia en este concepto y en este contexto, entonces sí podemos estar pensando de que evidentemente la eutanasia que nosotros creemos se puede aplicar es la eutanasia que acompaña a la persona a tener una buena muerte, por las razones y por el contexto que les he dicho. Existen derechos a morir. La eutanasia es el límite que considera de la vida de un paciente que no tiene una salida, que no tiene otra salida. Diferentes términos tratan de ocultar el verdadero carácter del acto. El derecho a disponer de la vida propia, el derecho de la muerte digna, morir con dignidad, ocultan el intento de dignificar el suicidio con la participación homicidio. Entonces, hay muchas posiciones que hablan acerca de que, por supuesto, no aceptan la eutanasia, pero de cualquier manera hay una ética para la eutanasia. Es correcto el papel que el médico juega en un papel activo de la muerte del paciente, es correcto que la sociedad acepte el hecho que tenga poder para decir cómo y cuándo terminar con la vida del paciente. Es posible que las leyes permitan suicidios asistidos y que personas seleccionen a qué segmento de la población es aplicable. Entonces, todos estos temas, todas estas preguntas, se hace la sociedad. ¿Por qué? Porque aún no se ha entendido que la eutanasia pertenece solamente a un contexto, y que solamente médico puede aplicar la eutanasia. Es decir, una comité de ética donde sí, allí podamos ver qué acompañamiento podamos tener sobre esto.
Por supuesto que se habla de diferentes tipos de posturas. La eutanasia es todo acto u omisión realizado por el personal médico que lleva y acompaña a la muerte al ser humano a fin de evitarle sufrimientos insoportables y prolongar artificialmente e inhumanamente la vida. La vida no es para la Iglesia un valor absoluto, todo lo demás se debe someter. Lo que es absoluto para la Iglesia es la dignidad de la persona humana que está hecha a imagen y a semejanza de Dios. El ser humano, aunque tiene la creación de Dios, y nosotros por el pecado esa imagen y semejanza se ha alterado, sin embargo, el hombre es por sobre todo lo creado la imagen y semejanza de Dios. Cuando Cristo entra al corazón, esa imagen vuelve, la imagen de Cristo vuelve al corazón, pero las personas entienden esto como una, digamos, como que la dignidad del ser humano debe ser respetada y debe ser cuidada y debe ser guardada. Por eso es que cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de un tema donde Dios es soberano, Dios ha permitido el avance de la ciencia, la clínica está habituada a enfrentar sufrimientos y enfermedades incurables, y la tecnología ha permitido el soporte artificial de muchas funciones del organismo, y debemos señalar que la eutanasia es una puerta abierta también a los abusos y al catástrofe del ser humano. ¿Por qué? Porque le da libertad al ser humano de eliminar a las personas. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de eutanasia. Por ejemplo, las hemorragias en un caso de un cáncer terminal. ¿Qué sería la eutanasia? Sería dejarle de administrar sangre a un paciente que se está desangrando por una hemorragia provocada por un cáncer que está acabando con su vida. Eso es una eutanasia, pero yo creo que ese es un punto donde el médico tratante y el médico va a conocer qué punto puede volver a recuperar un paciente que aparentemente está irrecuperable. Otro de los ejemplos muy comunes que hay es el tratamiento con la morfina, en los casos que ya son irreversibles y los casos que no pueden ser recuperados. Entonces la morfina crea un círculo vicioso, porque a más morfina, menos dolor, pero más depresión de todos los sistemas que el ser humano tiene. Entonces esa persona es muy probable que sea deprimida, que sea conducida hacia una insuficiencia respiratoria por esta medicación, pero el problema está en que si no se la aplica, el dolor a veces puede ser insoportable. Otra de las cosas que se habla en la eutanasia es las malformaciones congénitas severas en los recién nacidos. Es decir, de qué manera una persona puede ayudar a un recién nacido que tiene problemas congénitos de malformación. A veces hay anencefalias, es decir, nace el bebé sin el cerebro, y entonces como una persona, bueno, vamos a aplicarle la eutanasia, vamos a ayudar a que esa persona no sufra. Pero son ya temas muy específicos donde evidentemente la medicina, como un tratamiento, va a acompañar a esa persona a morir. Y otra de las cosas es la vida vegetativa, ¿no? ¿Cuánto tiempo una persona puede estar en un respirador, puede estar acompañado, puede estar sostenido, pero que evidentemente no va a tener salida, porque el coma es la falta de conciencia. Y los primeros en utilizar este término fueron los médicos griegos, el paciente que aún estando inconsciente mantenían sus funciones en el organismo. Uno de los casos famosos, no sé si ustedes lo van a recordar, ustedes son chicos todavía al lado mío, pero
caso de Karen Gilliam, ¿no? Fue una chica en los Estados Unidos que no sé si tendría 17, 18 años, pero ella ingirió drogas con alcohol y quedó en coma. Ella fue intubada y después que de muchos años, estaba intubada, en coma, los padres pidieron que se les suspendieran todas las funciones, todas las actividades para ver qué pasaba con ella. Ella no tenía conciencia, no tenía ningún movimiento. Durante muchos años estuvo así, no sé si son 10 años que estuvo así más o menos. Entonces en un momento los padres dicen, bueno, que la desconecten, que le suspendieran todas las actividades. Entonces se la suspendieron y la chica siguió viviendo sin el soporte que le estaban dando los médicos. Después murió, pero de cualquier manera es uno de los casos más controversiales que hay. Decir que el cerebro inactivado, es decir, estaba en coma, pero que no había muerte cerebral, ¿no? Y allí fue entonces la diferencia que hay entre un coma, donde la neurona está, digamos, enferma, pero está viva, a la diferencia que hay entre la muerte cerebral, que donde la neurona está muerta, sí, ya allí no hay un tratamiento posible para seguir viviendo. ¿Qué podemos decir de la Biblia nosotros? La Biblia enseña claramente que el creyente no es dueño de su vida, que el creyente no podemos jugar con la vida porque es una virtud tremenda que Dios nos ha dado, pero dice el apóstol, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Nosotros creemos que como creyentes que la vida es lo que hay que respetar y la vida que hay que sostener. Creemos en la vida eterna. Cuando creemos que Cristo entra en el corazón, creemos en la vida eterna. Pero también creemos que hay temas de ética cristiana donde uno tiene que saber de que la vida está ante uno de los privilegios que el ser humano tiene. Y también ayudar a la calidad de vida. Pero cuando hablamos de eutanasia, hablamos de una situación especial, una situación muy, muy especial, donde solamente el contexto de la enfermedad, el contexto del tratamiento médico, el contexto de una ética médica puede llevar a cabo un tratamiento como este. ¿Por qué? Porque es también dignificar la vida, darle un buen acompañamiento y evitar el sufrimiento a cualquier ser humano, es decir, darle una ética correcta para poder tener una eutanasia. Entonces, como conclusión del tema que quisiera yo dejarles en esta mañana, como creyentes y como seres humanos necesitamos siempre defender la vida. Nosotros defendemos la vida, nosotros sabemos que no somos una gelatina y somos un hecho virtual, sino que Dios nos ha creado. Dios es el creador, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él es el que tiene el control de toda nuestra vida y que evidentemente Él es el que nos ha dado una parte material y una parte espiritual. Esa parte material sujeta a este mundo por el pecado se enferma. Y cuando se enferma y entra en una situación especial es cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la eutanasia. La eutanasia es la buena calidad de muerte. Así como hay una buena calidad de vida, hay una buena calidad de muerte. De cualquier manera, ustedes entenderán que como todos los temas que se
pueda hablar el ser humano, entró el pecado también. Entonces, lo que sí tenemos que tener en claro es que esto es un procedimiento médico, no lo decide el paciente, no lo deciden los familiares, no lo deciden. Las personas que lo deciden son personas que estén científicamente capacitadas para decir, bueno, esta persona ha pasado todos estos recursos, todas estas situaciones, sigue sufriendo, luchamos contra el dolor, le damos una buena calidad de vida, entonces hacemos una eutanasia, ya sea pasiva o activa, que pueda mejorarle la calidad de la vida de lo que le resta. Como creyentes creemos que la vida la da el Señor y que el tiempo de la vida está en sus manos, Y si Él permite enfermedades, permite situaciones estresantes como las malformaciones congénitas, como los trastornos de los genes, de los recién nacidos, como trastornos de trastornos cerebrales. Entonces también decimos que nuestra vida está en sus manos. Por eso tenemos que orar, porque la ciencia también la ha dado el Señor para que en la ciencia podamos también saber que hay temas que responden a que la voluntad permisiva de Dios para que pueda llegar a una buena calidad de vida y que esa persona no sufra o pueda llegar a tener una eutanasia, una buena muerte. Muy bien, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Hemos tocado los temas que nos pueden interesar y si hay preguntas, por supuesto, las vamos a tratar de contestar. Muchísimas gracias, querido pastor. Estamos atentos, ¿cierto?, a estos temas que obviamente los que no estamos en la parte médica por ahí desconocemos, ¿cierto? Conocemos algunos nombres, pero no, por lo menos en mi caso, no conocía a profundidad, bueno, de lo que hemos estado escuchando. Quiero recordarle a los hermanos que están presentes que pueden preguntar, así es que vayan pensando sus preguntas, sus inquietudes, para poder compartir un tema realmente muy importante de la bioética, ¿no? Cuestiones que tenemos que ir teniendo claridad, como decía nuestro pastor, para también poder dar una respuesta, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que guiar al pueblo de Dios y tenemos que tener una respuesta clara a la luz de la palabra en primer lugar y a la luz de la ciencia, que en realidad ciencia y palabra bien entendidas siempre van a coincidir, ¿no? Porque ambas vienen de Dios. Querido pastor, una consulta. Me quedó claro que la eutanasia no la decide el paciente, no la deciden sus familiares, como decía recién en esta última parte, sino que la decide y la resuelve un equipo médico. Ahora, ¿le ha tocado en el caso a usted particularmente tener que intervenir en esto, en ese equipo médico y decidir el acompañamiento? Sabemos que eutanasia es en un contexto, es decir, no es, bueno, libremente alguien quiere morir y bueno, lo hacemos. No, es en un contexto bien determinado, específico, y sin ese contexto no se puede hablar de eutanasia. La pregunta es, ¿le ha tocado a usted participar de esto? No, por supuesto, especialmente en nuestra especialidad, donde personas vienen muy, digamos, al extremo, con infartos, con lesiones muy importantes del corazón, donde la gente tiene muy poco margen. Entonces, el corazón, al no funcionar bien, la sangre no llega al oxígeno al cerebro. Entonces puede pasar algún tiempo de que no se oxigenó bien el cerebro y bueno, de allí muchas oportunidades, gente que queda, digamos, con lesiones cerebrales irreversibles. Entonces, esas personas, por más que pasan semanas y semanas con el respirador y con infecciones, con todo lo que se va agregando al tema, uno tiene que tomar decisiones de que no puede seguir sufriendo de esa manera la persona. Entonces, de alguna manera se aplica ese principio de una eutanasia pasiva, donde se comienza a dejarlo de asistir a esa persona
y por supuesto esta persona con muerte cerebral, sí, es todo un tema, no puede seguir. Sí, sí, sí. Hoy en día las especialidades que son críticas, todas las especialidades que son críticas, están expuestas permanentemente a este tema. Bien, bien. Me queda un par de preguntas más y bueno, los hermanos ahí vayan también pensando su pregunta y su participación, ¿sí? ¿Podríamos decir que cuando se está aplicando morfina en situaciones terminales, en verdad eso está colaborando con una eutanasia? ¿Es así o yo lo estoy mal interpretando? Pueden ser muchos escalones, porque la idea es que es una droga que necesita una persona que está en un estado terminal, es verdad, y que se aplica normalmente. De cualquier manera, no es la idea directa, pero sí, como que le diría, es como que si usted usa un auto a 200 kilómetros por hora, es probable que choque. Pero bueno, es la complicación que tiene ese tipo de tratamiento y ese tipo de situación. No siempre un paciente que está en una situación terminal se le aplica morfina o tal vez se puede hacer otros tratamientos, pero en general la persona que ha pasado todos los instantes del tratamiento y la ayuda, llega a ese momento donde necesita esta droga que normalmente deprime otros centros que son muy importantes. No es la idea, pero es lo que se va a producir. Claro, eso podríamos decir que es como un efecto colateral, ¿no? Que lamentablemente no nos queda otra para aliviar el dolor, pero a la vez sabemos que en realidad estamos acelerando el proceso de, digamos, de que los demás órganos puedan ir fallando. Sí, exactamente. Bien. Esa es la idea de lo que es una asistencia donde uno sabe que cuáles son las complicaciones que tiene usar un tipo de material es verdad que es un tema de ética, ¿no? Porque no está puesto en la Biblia, pero sí nosotros vemos que Dios nos llama a ayudar en lo que se pueda al prójimo, tratar el dolor, porque lo peor que hay el dolor. El dolor es lo que trabajamos en contra, porque el dolor lo trajo el pecado. Y el dolor es lo que ha provocado, el pecado provocó la muerte. Entonces, es todo siempre volver a la palabra, ¿no? Porque aun cuando sea algo científico, siempre volver a la palabra, que nos dice que nosotros tenemos que ayudar al prójimo, que tenemos que pensar en el prójimo, que tenemos que estar atentos a lo que la necesidad del prójimo. Y entonces todos estos temas de ética nos sirven a nosotros para tener discernimiento. Porque también esto habla acerca de un discernimiento espiritual, donde uno evidentemente evalúa como cualquier otro tema, la donación de los órganos, en los matrimonios jóvenes, el uso de métodos anticonceptivos, cuántos otros temas que no están en la Biblia, pero cada uno lo aplica de acuerdo a los principios que la Biblia tiene para aplicar. Claro. ¿No es cierto? Este tema, por ejemplo, dice, bueno, tenemos que amar al prójimo, tenemos que respetar la vida, tenemos que ayudar a los que están necesitados, tenemos que tratar de calmar el dolor. Bueno, todos esos temas nos ayudan para ver, ya les digo, el tema aislado no lo podríamos considerar porque parece que estamos matando a alguien, pero el tema con el contexto, hay un contexto del tema, sí, entonces ya cambia completamente la interpretación. Sí, mi hermano Javier tiene una pregunta, pero antes de darle lugar, ¿podría usted explicarnos qué
¿qué diferencia hay entre un coma irreversible? Nos dijo que el estado de coma es una falta de conciencia, pero ¿qué diferencia hay entre un coma irreversible y una muerte cerebral? Y la pregunta es doble. La muerte cerebral, ¿es muerte, es decir, en el sentido como cuando un órgano se muere, no sé, un pie que estuvo mucho tiempo en el hielo y se produce una necrosidad, o no se está produciendo ese fenómeno a nivel neuronal, sino que hay una desconexión? Bueno, voy a aclarar bien estos dos conceptos porque son muy importantes, especialmente para lo que se llama el corazón. Por un lado tenemos la neurona. La neurona es una célula que no se reproduce, una célula muy sensible a la falta de oxígeno, una célula que es especial, y allí se provocan todas estas conexiones. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.